Vamos a la palabra de Dios y hoy tomamos la segunda parte acerca de esta reflexión. Ya les dije, no es una enseñanza, realmente es una reflexión acerca de que la iglesia debe recuperar la gran comisión. ¿Alguien recuerda cómo es la gran comisión? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y Jesús mandó muchas cosas, entre otras cosas no hablar mal de los gobiernos y también orar por ellos. Bueno, eso nos corresponde a nosotros, ¿de acuerdo? Enseñándoles. Un cristiano no tiene por qué estar desbaratando ciudades, hermano, eso es pecado. Si quiere que se lo diga de frente, eso es pecado. No me vaya a decir es que si no es así no hay cambios. No, señor. Eso lo hizo Simón Bolívar porque él no era creyente. Pero los cristianos hacemos los cambios de rodillas ante Dios. Porque cuando el enemigo es mayor que nosotros, ¿qué? Nosotros adoramos a Dios y ¿qué? Dios pelea por nosotros. ¿De acuerdo? Así que los cristianos ni hacemos plantones ni hacemos eso. Eso dejémoselos a los que no conocen al Señor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a la segunda parte. En la primera parte reflexionamos en que la iglesia soltó parte de la esencia de su misión, la dejó de lado. ¿Por qué? Porque abandonó la compasión, y esto es verdad. La iglesia abandonó la compasión que Jesús sintió por la multitud desorientada como ovejas que no tienen pastor. De eso hablamos la vez pasada. Y también dijimos que es que la iglesia existe para honrar al Señor y hacer visible su gloria y su misericordia. Bueno, la iglesia existe para la gloria de Dios, ¿no? Pero la iglesia tiene una misión física en la tierra. Es honrar al Señor primero, pero segundo, tiene una misión visible que es hacer visible la gloria y la misericordia del Señor. Porque si alguien necesita saber de Dios, debe verlo en sus hijos. El Señor se muestra al mundo en sus hijos. Y otra labor que tiene la iglesia es traer las ovejas descarriadas al redil. Y cuando digo las ovejas descarriadas no me refiero solamente al hermanito que de pronto era muy fiel en la iglesia y se echó para atrás. No, me refiero a quien no ha llegado. Aquel que todavía debe llegar. Pero desafortunadamente la iglesia ha dejado esto de lado porque su amor por Dios y su amor por los demás se ha venido enfriando. Porque venimos a la iglesia más con el ánimo de decirle: Señor, esta es mi lista de mercado. Este es el carro que yo quiero. Jesús mandó amarnos. Nos mandó a ser discípulos. Y no lo hacemos. Es más, a veces vamos a casas, aquí no pasa, pero ha pasado. Tal vez usted conoce a alguien que pasa. Uno va a las casas y en vez de que la persona que le invite para compartir la palabra, dice: pastor, a mis hijos no les hable del Señor porque ellos son rebeldes. Eso no se hace, porque eso es maldecir, y a la familia no se la maldice. Jesús iba a las aldeas para enseñar, eso lo aprendimos. Iba para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí hablamos de que primordialmente el Señor apunta a restaurar la condición, la honra del ser humano como su criatura, la relación del ser humano con Dios. Pero también el Señor ponía su mano sobre los enfermos. Y esto, gracias a Dios, que aquí hay un grupo de intercesión que ora y siempre, a menudo, no siempre, se publican los testimonios. Pero hermanos, debemos hacerlo más, acordarnos más de la necesidad de nuestro hermano. A veces pensamos que la necesidad de mi hermano es la arepa que no tiene para el desayuno. No, eso es accesorio, hermanos. Hay cosas que entran al corazón y que destruyen a una persona, y son las aflicciones. El Señor Jesús fue para sanar toda dolencia. Y tristemente la iglesia ha olvidado dar consuelo y hacer misericordia. ¿Saben que
A mí me duele cuando alguien está con algún familiar en la funeraria, que está despidiendo a su familiar, y es doloroso que los cristianos, los de la misma iglesia, no hagan presencia. Indudablemente que no será siempre fácil ni posible para todos, pero es que una persona que está dolida le basta que ver caras de su iglesia, no diciéndole mamita no llore que el Señor sabe cómo hace sus cosas, porque eso no consuela a nadie. Eso es lo que yo llamo la doctrina de la resignación, es diciéndole aquí está mi hombre para que llore, cuando me necesite aquí estoy. La iglesia olvidó dar consuelo y hacer misericordia. A mí me preguntan muy a menudo, tal vez por mi trabajo, yo cómo le digo a una persona que está dolida por la partida de un familiar, porque ¿qué aprendimos? Lo acompaño en su dolor. Bueno, regálele un texto bíblico, algo bien bonito que le levante su ánimo. Si hay algo que tiene el poder de levantarle el ánimo a alguien que está en dolor, es la palabra de Dios. De hecho, es el único remedio para cualquier dolor. Entonces vamos al punto número 8. Mateo 9, 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿tuvo qué? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Señor, hemos leído tu palabra y ahora pretendemos escudriñarla para reflexionar acerca de una responsabilidad que hemos abandonado y te pedimos perdón. Ayúdanos para retomar lo que nos corresponde, porque tú siempre estás dispuesto a darnos la luz para que cada día hagamos mejor lo que tú nos encomiendas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pasando por todas las aldeas, él vio la multitud desorientada y sintió dolor, porque se dio cuenta que parecían ovejas sin pastor. ¿A usted le gusta cuando alguien le recuerda que usted es una oveja del redil del Señor? ¿A usted le gusta? Sí nos gusta, ¿cierto? Hablemos un poquito de cómo son las ovejas. Las ovejas son de muy corta visión. Y como son de muy corta visión, son torpes. ¿Le ha pasado? Las ovejas se desorientan muy fácil. Ellas andan agachaditas y cuando cogen camino, si el pastor no las jala para acá, cuando se dieron cuenta están perdidas. Las ovejas, en mi tierra decían, son sonzas, es decir, no son hábiles. Es más, les están cortando la lana y ni siquiera están quejándose. No saben salir a hacer plantones ni a protestar. Eso no saben hacer las ovejas. Las ovejas, en cambio, se dejan guiar por su pastor. Y el Señor es nuestro pastor. Las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen. Y estoy hablando de el Señor, de Jesucristo, porque Él es nuestro pastor. Las ovejas, cuando el pastor les pone a alguien que las agrupe, se agrupan. Ese alguien son los perros pastores, ¿no? Bueno, así que si nos enorgullece que nos digan ovejas, nos están diciendo que somos torpes. Nos están diciendo que necesitamos un pastor. Y es que necesitamos al pastor, al Señor Jesucristo. Y no actuar conforme a su palabra es pecado de rebelión. Y es el pecado que no nos podemos dar el lujo de cometer, porque para Dios no es una sorpresa sus pecados. Dios conoce plenamente sus problemas, sus dificultades, sus debilidades, sus fragilidades. Lo que no se puede dar el lujo a un hijo de Dios es de rechazar la palabra de Dios para seguir en sus rebeliones.
para seguir en sus caprichos, porque esto es pecado de rebelión. Ese fue el pecado de Caín. Ese es el pecado de toda persona, aquel que no tiene la gracia del Señor para salvarle. Pero los otros, aunque frágiles, aunque débiles, aunque pecadores, por el hecho de oír la voz del pastor y seguirla, por oír su voz y reconocerlo como nuestro Señor, por ese hecho se nos cuenta por justicia. Y entonces somos guiados al rebaño, al redil del Señor. Él sintió dolor porque parecía que no tenían pastor. Necesitamos un pastor, ese pastor que nos enseñe a vencer la postración. Y ese es Jesús. Él vino para restaurar al que está caído, vino para levantarnos de la postración. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene una postración en este momento? ¿O la ha tenido en su vida? Seguro que sí. Dije al principio, hay cosas que se meten en el corazón y nos agarran y no nos dejan seguir. Entonces alguien abandona la universidad porque siente que no es capaz. Alguien abandona un proyecto de empresa porque siente que le quedó grande. ¿Sabe que el problema de la gran mayoría de las personas no es la capacidad para hacer algo, sino la inconsistencia para realizarlo? Porque siempre que uno se devuelve haciendo algo tiene una disculpa para no hacerlo. Pero siempre que va a intentarlo de nuevo tiene un problema. Se va a acordar del temor de fracasar y a lo mejor ni siquiera lo va a intentar. No tiene éxito el que nunca fracasa, sino el que vence sus dificultades hasta que todas ellas estén bajo sus pies y consiga los resultados. Y aquí estoy hablando de su vida, porque antes que su empresa, si alguien está pensando en su economía, estoy pensando primero en su vida. Porque cuando el Señor transforma vidas, entonces lo demás, dice la palabra, es una añadidura, será añadido. Claro, nos gustan mucho las chequeras, ¿cierto? Pero la chequera es accesoria. Es más, Dios ha prometido que aquel que hace las cosas con sabiduría prospera. Pero la prosperidad no comienza por una chequera, comienza por un espíritu que sabe dónde tiene sus pies y que sabe para dónde va. A eso está apuntando Jesús cuando dice, tuvo misericordia porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Estaba mirando su aflicción, mi aflicción, estaba mirando su incapacidad, mi incapacidad, su temor y mi temor. Eso estaba mirando Jesús. ¿Cuál es su temor? ¿Cuál es su dificultad? Sí, los ricos también lloran, hermanos. Verónica Castro se lo enseñó a los que ya tenemos canas. Los ricos también lloran, porque a veces lo único que tienen es dinero y les falta todo. Nunca se me olvida que Pablo Escobar murió el día que no fue capaz de soportar la soledad. Alguien que les enseñara a vencer la postración, y Jesucristo vino para eso y ahora nos comisiona. Recuerde que comisión significa que es una misión ¿qué? Compartida. Nos comisiona para que vayamos a aquellas multitudes que están desorientadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cómo nos comisiona? Haciéndonos sus discípulos. Porque Él vino para vencer a quien nos ató, a quien nos amarró al temor, que es el diablo. Quebrantó con su victoria toda cadena de maldición y atadura. Si usted es un hijo de Dios, no tiene por qué estar atado. A no ser que usted mismo se ate o se deje atar. Porque no le voy a negar que muchas veces va a estar atado. Pero eso es un problema de fe. La naturaleza de un hijo de Dios no es estar atado. La naturaleza de un hijo de Dios es estar libre. Es vencer el temor. Vencer el fracaso. A mí siempre me llama la atención que las personas se esfuerzan mucho por sus empresas y eso está bien. Pero debemos reconocer en qué momento uno pasa la línea.
para que dejes de depender de la misericordia de Dios para depender de su esfuerzo, porque con el esfuerzo Dios permite que se hagan capitales. Pero cuando es por la misericordia de Dios, quien decide cuántas personas entran a un negocio de un hijo de Dios es Dios. No es el esfuerzo. Claro, lógicamente la fe en acción se muestra en consistencia, la fe en acción se muestra en ser. Si aprendámosle eso a los paisas, la constancia. Pero quitémonos algo, perdónenme los antioqueños, quitemos algo de esa cultura, el vivir solamente para hacer dinero, porque esto es idolatría. Él vino para quebrar esas ataduras, vino para impedir que siguiéramos postrados como ovejas sin pastor. Esta, amados hermanos, es la misión, o en esto tiene que ver la misión de la iglesia. Decíamos la vez pasada que se han hecho tan importantes los ministerios que se olvidaron del dueño de la iglesia. Hoy se pagan miles y miles de pesos para ver un predicador. Y se nos olvida que hay alguien mucho más grande que ese predicador y que está en cualquier esquina, en el sitio más humilde de la tierra. Es el dueño de la iglesia, el Señor. Hoy se le abultan las cuentas bancarias a los predicadores buscando conseguir migajas, cuando el dueño de la iglesia está con su mano tendida esperando quien voltea a ver y le dice: heme aquí, Señor, aquí estoy. La iglesia también existe para ir a esa necesidad, y la iglesia ha olvidado ir a esa necesidad, porque estamos engolosinados buscando eventos para ver qué conseguimos. Antes que tener ministerios importantes, la iglesia debe aprender a ir. A veces la persona más sencilla, más humilde, es el que más llega a las personas, porque aprendió a ir, porque sintió el dolor de la necesidad de aquel que está desorientado. No hacen falta discursos muy elaborados, lo que hace falta es saber para qué sirve la palabra de Dios. ¿Habrá algo que no pueda hacer la palabra de Dios? No. Y usted la tiene en sus manos. Bueno, si no la abre, ya eso no es culpa de nadie, ¿no? Es culpa de cada uno. La iglesia, cuando la iglesia es viva, la iglesia no se encierra en las cuatro paredes esperando a ver si un pecador viene. No. La iglesia, cuando es viva, va y los busca, porque es que las ovejas descarriadas están desorientadas, no saben para dónde van. La oveja va por buen camino cuando el pastor le guía, pero cuando está descarriada, la oveja no sabe para dónde va. Y es cuando necesita que el pastor le guíe. Y el pastor es Jesucristo, pero nos ha comisionado a usted y a mí para ejercer esa función como pastores enviados, comisionados por Él. Y este principio se está perdiendo en la iglesia. Claro, nos deslumbramos con las multitudes que resultan de una convocatoria publicitaria, porque hoy se promociona un evento cristiano como se promociona cualquier concierto pagano. Vende la cara de quien ofrecen en el cartel, en vez de ofrecer la palabra de Dios. Claro, es que vender la verdad no es fácil, eso es verdad. Pero es necesario que volvamos a la verdad, porque es lo único que tiene el poder de cambiar vidas. Si predicar en la esquina no funciona, hermanos, entonces hay que buscar alguna forma de hacerlo. Pero el avance del evangelio y la obediencia a la comisión, no se puede detener. Jesús recorría las aldeas. Claro, a nosotros nos gustan las ciudades, ¿no?
O nos gusta mejor la casa, la pantalla, el televisor, que es grande ahora. Porque en la ciudad hay mucha gente, porque con la pantalla se llega a mucha gente. Y además por comodidad. Se nos ha olvidado ir a la aldea de 5, de 10 casas como Jesús lo hizo. Yo me pongo a pensar y quiero que reflexione. ¿Usted se imagina al Hijo de Dios, a Jesús, con escasos 3 años para predicar buscando aldeas? ¿Por qué no fue a Roma, a Jerusalén, a Samaria? Bueno, pasó por Jerusalén porque iba a las fiestas y finalmente fue para que le mataran. Pero el pueblo donde él hizo su ministerio era un pueblo muy pequeño. Capernaum fue donde básicamente estuvo. Los pueblos alrededor del lago de Genesaret o de Galilea son pueblos pequeños. ¿Por qué Jesús no fue a Roma? Dicen los expertos que Roma llegó a tener más o menos 1 millón de habitantes. ¿Por qué no fue a Jerusalén? ¿Por qué no estaba en Samaria? Allí tal vez mucha gente lo oiría. Yo creo que él fue a la aldea porque él individualizó su amor por cada persona. Porque él no estaba pensando en a cuántas personas llega, sino a quién llegó. Individualizar ese amor, hermano, nos ayuda a saber por dónde empezamos. Porque cuando individualizamos, entonces ya tenemos un foco. Ya estamos viendo una necesidad, ya estamos sabiendo a dónde ir, por dónde comenzar. Seguro que cuando lleguemos allá vamos a ver otro foco, pero estamos llegando a uno o a otro lugar. A usted y a mí nos cuesta sentir dolor por la multitud desorientada. Perdone que le incluya, pero como a mí me pasa, sospecho que a algunos más. Porque cuando vemos la multitud y no las personas, nosotros vemos un montón. Y en el montón no se identifica a nadie. Pero cuando individualizamos, ya no vemos un montón, ya no vemos algo que ni siquiera identificamos, sino que vemos personas con necesidades individuales. Lo triste es que cuando miramos hacia el montón sin identificar, muchas veces allí están incluso las personas que más amamos y no nos damos cuenta. Cuando, perdónme lo que voy a decir, pero a veces va uno a una casa y la abuelita le dice: pastor, venga, ore por este muchacho que se volvió rebelde. Y uno siente pena ajena porque dice: ese pobre muchacho quisiera que se lo trague la tierra en ese momento. Hermanos, no necesitamos coger la gente y echarla a un costal. Estos son los rebeldes. Necesitamos reconocer su necesidad, tenderle la mano y levantarle, porque es nuestro deber. Y tal vez allí en ese costal donde echamos a tanta multitud están las personas que más amamos y están desorientadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y por qué no tienen pastor? Porque los pastores, estoy hablando de usted y de mí, hemos olvidado la gran comisión. Se nos ha olvidado lo que el Señor nos encomendó a hacer. Como dije al principio, vamos al culto a pedir algo que llena nuestro estómago. Nos sentamos en la silla y le decimos al Señor: aquí está mi lista de mercado. Bueno, alguien dirá: no, yo no pido por el mercado, pero a lo mejor está pidiendo un carro de X o Y características. No estoy diciendo que pedir es malo, el Señor nos autoriza a pedir, pero hay prioridades. Entonces se nos ha olvidado la prioridad cuando vamos al culto. Escasean los obreros para la mies. Usted y yo debemos ir porque el dueño de la iglesia fue y también nos ordenó ir. Número 9. Hoy
partimos del punto 8, ¿no? Mateo 9:38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, número 9, pidamos a Dios que envíe discípulos a las ovejas que están sin pastor. Las ovejas que están descarriadas, desorientadas. Entonces hagamos primero el ejercicio de orar para que el Señor mande discípulos. Pero también digamos cada uno, incluso usted mismo, digamos al Señor: heme aquí, envíame a mí. Señor, es que no tengo tiempo, tú lo sabes. ¿Qué tal que el Señor no tuviera tiempo para nosotros? Que Él nos dijera también: tú lo sabes, ¿no? Tengo muchas ovejas. No, esto no es cosa de tener o no tener tiempo, es cosa de prioridad. Como dije, tal vez en esa multitud desorientada, en esa multitud que a veces vemos solamente como un montón de gente, están las personas que más amamos. Y no nos hemos esforzado por llevarles el evangelio. Heme aquí, Señor. Entonces debemos tener un espíritu de visión para poder cumplir la misión. Si nosotros no vemos la necesidad, no vamos a saber cómo actuar. La misión se cumple cuando individualizamos una necesidad. Y si el Señor le dio capacidad para X cosa, hágalo. A algunos Dios les dio el don de usar un micrófono y predicar. A otros les dio el don de tener riquezas para compartir, para suplir necesidades. A otros les dio el don de ir a un hospital a orar por un enfermo. A otros les dio el don de ir a la cárcel. Pero hágalo. Porque la Biblia dice que Dios le da a sus hijos incluso riquezas para que tenga para dar. Debemos entonces tener visión, individualizar necesidades para que sepamos cómo cumplir la misión o la comisión, porque es nuestra. Y vamos a hablar de cómo es esa visión entonces. Describamos un poquito. Primer paso, Jesús vio. Debemos aprender a ver. ¿Qué vio Jesús? Una multitud desorientada como ovejas que no tienen pastor. Quiero preguntarle, confrontarle un momento, ¿usted qué está viendo? Una multitud desorientada que no tiene pastor, fue lo que Jesús vio. Luego Jesús sintió, ¿qué sintió? Compasión. Yo quiero preguntarle, ¿usted qué siente? Quiero preguntarme a mí mismo, ¿yo qué estoy sintiendo? Luego Jesús actuó, Jesús hizo, nosotros debemos hacer. ¿Qué hizo Jesús? Fue a la multitud, pero no los vio como multitud, individualizó la necesidad. Y entonces, ¿qué hizo? Sanó toda enfermedad y también sanó toda dolencia. También les predicó el evangelio de salvación. ¿Cómo se dio cuenta cuál era la necesidad? Porque los vio como personas, no como multitud. Yo quiero preguntarle a usted que está predicando, yo que estoy predicando. A veces es más fácil predicar, es que mis hijos son rebeldes. Es que la juventud de hoy no es como la nuestra. Hermanos, eso déjeselo a los memes sin oficio de las redes sociales. Usted no participe de eso. Eso es gente sin oficio que no sabe qué hacer en la vida, que se pone a publicar. Se está muriendo la generación que sabía hacer asados. Pues puede que eso sea cierto, pero ¿qué nos importa? Si usted quiere que no se acabe esa generación, pues aprenda a hacer asados. Hay cosas mucho más valiosas en que gastar el tiempo. Hay cosas mucho más valiosas en que usar las redes sociales, hermanos. ¿De acuerdo? A mí me da dolor ver pastores predicando, poniendo cosas hasta morbosas en sus redes. Y si usted ve mis redes, hermanos, va a encontrar gente de todo tipo. Va a encontrar gente que maldice en esas redes. Alguien me dice, uy, ¿por qué los tiene ahí? ¿Por qué no los rechaza? Pues porque ellos necesitan al Señor.
¿Pero qué predico yo? ¿Qué publico en mis redes? El mensaje dominical, hermanos. Y la felicitación de cumpleaños, los que tienen su fecha de nacimiento, que regularmente los últimos años siempre ha sido un texto bíblico. Bueno, que para algo sirva eso, ¿cierto? Que si el Señor, se me olvidó cómo se llama el dueño de Meta, si este Señor quiere saber dónde estoy yo, que sea para que sirva para algo, si no mejor yo apago eso. ¿Y para qué? ¿Para qué que sepan dónde estoy yo? ¿Para qué? Para que después sea más fácil perseguirme, no que me persigan haciendo algo bueno y no perdiendo el tiempo poniendo memes de esos sin oficio, hermanos. Como dice alguien por ahí, no, es que esas jovencitas que ahorita son influencers, no, pero mire cómo facturan. ¿Acaso la vida consiste en facturar? No, la vida consiste en ser realizado. Y nos realizamos cuando tenemos paz en el corazón, cuando tenemos paz con Dios, cuando sabemos que el día que cerremos nuestros ojos en esta tierra vamos al cielo. Ahí estamos realizados. A Jesús incluso lo acusaron porque se sentó con pecadores. Y se sentó para darles consuelo y esperanza. ¿Y saben qué logró? La salvación para millones de ellos. Miles de ellos fueron salvos y siguen siendo salvos porque Él se sentó con ellos. Hay personas, hay cristianos que no se sientan con alguien de X calibre porque se contamina o simplemente por indiferencia. Hermanos, urge que seamos bautizados, no solamente que seamos mojados en agua, sino que recibamos un bautismo de compasión, de amor en la iglesia. Antes que, como está de moda decir, que una unción de prosperidad. Usted no es próspero cuando su cuenta bancaria está llena de billetes. Usted es próspero cuando usted sirve para algo en la iglesia del Señor. Porque entonces es que tiene a Dios y Dios lo está usando. Necesitamos volver a ser sensibles al dolor de las multitudes, porque están como ovejas sin pastor. Que no nos preocupemos tanto por la lista de mercado. Bueno, el Señor nos permite pedir por eso como una añadidura. Claro que se necesita el mercado, pero eso es accesorio, hermanos. Nadie se muere de hambre porque un día se acueste sin cenar. No es el objetivo primario de la iglesia. No es el objetivo de nuestro tiempo aquí reunidos, hermanos. Con todo respeto, si alguien en este momento no tiene para el almuerzo, eso es una necesidad, pero esa no es la prioridad. ¿Sabe qué es más importante que no tener para el almuerzo? Que la falta del almuerzo no le robe la paz. Por eso cuando una persona me dice, vea, pastor, ore porque estoy desesperado sin trabajo, le digo, primero voy a orar para que no esté desesperado. Porque cuando se calmen sus ánimos, usted puede ir a una empresa y lo van a contratar. Pero si va desesperado a la empresa pidiendo trabajo o como hacen los mendigos suplicando, colabore en mí. Hermanos, nadie quiere tener en su empresa a alguien que ya va amargado. Y las empresas tienen psicólogos expertos en reconocer quién va alterado. Los hijos de Dios no vamos como mendigos a pedir trabajo, a vender algo, no. Vamos contentos, porque en un emprendimiento vamos con la bendición del Señor. Amén. A veces también nos ocupamos más de agradar al mundo que a Dios. Nos preocupamos más de obtener las cosas del mundo que hacer las cosas del Señor. Si nos aliamos con el mundo, hermanos, ¿sabe qué nos pasa? Perdemos la autoridad moral. Nadie va a saber que somos diferentes. Claro que nos persiguen por ser diferentes, pero dice el Señor, gozaos porque vuestro galardón en el cielo es grande. Pero además Él nos da anticipos en esta tierra, porque uno no ve milagros sino cuando está de aquí. Es cuando ya no tiene otra salida, cuando entonces clama al Señor y el Señor le deja ver un milagro. Y qué rico que es ver milagros, ¿cierto? Juan el Bautista pudo reprender a Herodes porque no se alió con él. La iglesia pierde la autoridad para evangelizar cuando deja quebrar el cerco moral que nos hace diferentes del mundo.
Y los cristianos de hoy estamos dejando quebrar el cerco moral que nos identificaba. Eso que nos hace diferentes es lo que nos impulsa a ir al mundo para rescatar a los perdidos, porque sabemos identificar entonces quién es y quién no es. Hoy el creyente no se quiere diferenciar del mundo. Pide a Dios para que cambie su situación, pero sigue en pecado, como si fuera normal. Es triste que hoy el creyente, el Hijo de Dios, sea arrogante, sea orgulloso, sea ladrón. Cuando digo sea ladrón, eso incluye que se cuele en Transmilenio. Perdóneme, pero eso es verdad. Miente. Los jóvenes ya no se quieren casar, quieren vivir en pecado, en unión libre, desobedeciendo a la autoridad. Y después cuando la novia le dice que se case, ya él no quiere casarse. ¿Con qué razón se va a casar un joven? No estoy juzgando a nadie. Ustedes saben que yo soy un convencido de que la unión libre también es matrimonio, pero la Biblia manda obedecer a la autoridad. Entonces, hermanos, hay que hacerlo. No los juzgo, ni más faltaba, no se sienta juzgado. Lo que le estoy diciendo es, hay que organizar las cosas, hay que ordenarlas, poner la casa en orden. ¿Por qué? Porque cuando uno pone la casa en orden, ¿sabe qué hace Dios? Lo bendice. Dime qué quieres, porque eres mi hijo. Así que no se sienta nadie juzgado. Siempre le he dicho a las parejas que se van a casar o a las parejas de novios, el problema de la unión libre es que tiene una alta dosis de no asumir la responsabilidad. No asumir el compromiso. Y eso sí es pecado. Cuando uno hace algo sin compromiso, eso es pecado, porque está haciendo algo, es como el que va a vender algo que cree que es muy caro. Pues no lo venda, hermanos. Cuando este servidor tenía una fábrica de arreglos navideños, recuerdo que ponía vendedores, me recomendaban vendedores expertos. Le decían, no, señor, es que dicen que eso es muy caro. Como si yo no supiera que aquí en galerías eso vendían esas cosas carísimas, re carísimas. No, lo que pasa es que uno no vende aquello que no está convencido. ¿Sabe por qué no funcioné? Yo nunca funcioné para los multiniveles. Porque nunca me convencieron que era la salida. Entonces, ¿yo qué hago vendiendo algo de lo cual no estoy convencido? Pierdo mi tiempo. Pierdo mi tiempo. La situación de la ciudad, la situación de su familia, solo se puede cambiar con la verdad. Y es posible y va a ocurrir solo si tenemos el valor de enfrentar con autoridad lo que está mal, sin importar las consecuencias. Y repito, no estoy hablando de plantones, estoy hablando de ser diferentes. Estoy hablando de asumir el precio de ser diferentes. ¿Saben por qué en esta iglesia no se reúnen multitudes? ¿Saben por qué? Porque aquí no le bendecimos su billetera. Porque aquí estamos convencidos de la verdad, y la verdad es que la billetera la bendice es Dios cuando sus hijos caminan en la mayor integridad. Porque nadie aquí es perfecto, pero sí podemos tener la disposición de obedecer para que se nos cuente por justicia. ¿Me hago entender? Así que si ustedes dicen, no, es que la verdad es que a mí me gusta es la iglesia que eso toque hacer fila para entrar. Hermanos, se le hace fila para comprar las mentiras, la verdad difícil. No estoy juzgando ninguna iglesia, ni más faltaba. Estoy diciendo es que mueve más masas la mentira que la verdad. Revueltos con el mundo, hermanos, es imposible que cambie nuestra situación, nuestra relación familiar. Es imposible que cambie nuestra situación. No estoy hablando de no sentarnos con el pecador. A mí me han acusado de sentarme con el pecador. Lo que estoy diciendo es que seamos luz donde hay oscuridad. ¿Cómo no hacemos diferencia entre lo que es del diablo y lo que es del Señor? No es posible invitar al Señor y al diablo a la misma mesa.
Rueguen al Señor que envíe obreros para recoger la cosecha. Pero ¿a quién cree que el Señor quiere enviar? A usted y a mí. Pero con el cerco moral roto no es posible ser luz en la oscuridad. Él espera enviar personas que cuando se les encomiende algo lo hagan, que produzcan resultados concretos. Quien aprende a atender personas estará apto para algún día poder atender multitudes. Pregúntenle a Jesucristo, esa es la prueba. Jesús fue a las aldeas, a grupos pequeñitos, y su cosecha hoy se cuenta por miles de millones. ¿Cómo responder al llamado del Señor? Hermanos, usted y yo necesitamos aprender a ser discípulos que hacen discípulos. Esto es una orden, no es una opción, es una orden. Usted tiene personas muy amadas que están todavía desorientados como ovejas que no tienen pastor. Usted tiene personas muy cercanas que usted no quiere verlos padecer lo que están padeciendo, pero ellos necesitan volver al redil o llegar al redil, porque la oveja es torpe, porque la oveja tiene una visión muy corta, porque la oveja ni siquiera se da cuenta que le están quitando la lana. A lo mejor ni siquiera sabe para qué le sirve. Nosotros somos ovejas, somos torpes, pero aún así el Señor nos quiere usar. Nos dio una comisión y debemos realizarla. Es por amor al Señor, es por obediencia al Señor, pero también es por amor de los suyos, por amor de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de sus tíos, de sus papás. Porque seguro que los queremos ver viviendo la paz que solo da cuando Cristo reina en nuestro corazón, ¿cierto? Oremos, porque hemos fallado en esta orden. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento? Quiero hacer una invitación. Si alguien aquí siente que su vida está lejos de Dios y quiere reconciliarse con el Señor, quiere recibir la bendición de la salvación, ore conmigo. Si alguien siente que ha fallado en la comisión, y me incluyo primero, entonces ore conmigo. O sea, invito además a todos los que están súper bien, para que oren conmigo también y acompañen a los que hoy se sienten frágiles. Y así nadie pone en evidencia a nadie. Así que repitamos en voz alta: nuestro Padre que estás en los cielos, aquí estoy, te necesito. Necesito que tú gobiernes mi vida y que yo aprenda a someterme. Quiero aprender a ver para ir y llevar a la necesidad la respuesta que tú tienes a toda oveja que está desorientada y sin pastor. Te entrego mi vida, mi familia, los que amo y aún los que me cuesta amar, para que yo sea instrumento para su redención. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo.